El hacendado don Rodrigo Santamaría obligó a sus peones enfermos de fiebre amarilla a seguir trabajando en los cañaverales hasta que caían muertos, todo para no interrumpir las ganancias de la zafra. Joaquín, el cocinero de la hacienda, decidió que el banquete de bienvenida para los compradores europeos sería el escenario de la última cena del patrón. Lo que los invitados masticaban como manjar exquisito era, en realidad, la prueba viviente de que la plaga ya había invadido cada rincón de la propiedad. El peligro allí no era solo el látigo del capataz, sino una infección letal que don Rodrigo intentaba ocultar a toda costa para no perder su fortuna. Al final de esta noche, la máscara de respetabilidad del villano se desmoronaría y él perdería no solo su prestigio, sino también su vida. Presta mucha atención a los detalles de esta historia, porque lo que sucedió en los sótanos de la hacienda Los Naranjos demuestra que la podredumbre que se esconde en la cocina siempre termina apareciendo en la mesa. Hola, bienvenidos a Niebla del Terror. Si estás viendo este video ahora mismo, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas y qué hora es en este momento. Si puedes, apaga las luces y ponte cómodo. Esta no es ficción, es un caso real que marcó la historia de Veracruz. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda a seguir rescatando estas historias que el tiempo intentó enterrar. Y por favor, no adelantes el video. Cada detalle será importante para entender el final. Ahora sí, acompáñame hasta el último segundo. El calor de Veracruz en agosto de 1895 no perdonaba a nadie, pero ese año el aire arrastraba algo más que humedad sofocante. Era un olor dulzón y metálico que venía de los barracones donde vivían los trabajadores de la caña, donde la riqueza se cultivaba con sangre y sudor ajeno. La hacienda Los Naranjos era una de las propiedades más grandes del estado. 1000 hectáreas de caña de azúcar que producían toneladas de azúcar refinada para exportación. Don Rodrigo Santamaría, su dueño, era un hombre que medía el valor de una vida por las toneladas de caña cortada. Pero ese año, algo estaba matando a sus trabajadores. La fiebre amarilla había llegado desde el puerto. Primero cayó un niño, luego 2 mujeres, después 3 hombres en plena fuerza. Los síntomas eran inconfundibles. Fiebre altísima, ojos amarillentos, vómito negro como borra de café. Cualquier hacendado sensato habría detenido la producción, habría llamado al médico del gobierno, habría aislado a los enfermos. Pero don Rodrigo no era sensato. Era codicioso. Tenía una deuda monumental con un banco francés y solo una salida: vender la hacienda a un consorcio europeo que vendría a inspeccionar la propiedad en 2 semanas. Si descubrían la plaga, el negocio se cancelaría y él perdería todo. Así que don Rodrigo tomó una decisión que lo condenaría. Ordenó quemar los cadáveres en secreto, de noche, en lo profundo del cañaveral. Prohibió a cualquiera mencionar la palabra fiebre bajo amenaza de expulsión. Y obligó a los enfermos a seguir trabajando hasta que literalmente caían muertos entre las plantas. Joaquín Morales, el cocinero jefe de la Casa Grande, observaba todo desde la ventana de su cocina. Tenía 42 años y la mitad de ellos los había pasado frente a ese fogón de leña, sintiendo el calor de las llamas y el peso del silencio que un trabajador debe mantener para sobrevivir. Joaquín no era un cocinero cualquiera. Era los ojos y oídos de esa casa. Veía cuando la esposa de don Rodrigo lloraba a escondidas, escuchaba los planes secretos del patrón, y sobre todo, conocía el estado de cada ingrediente que entraba a su despensa. Pero en aquellos días, lo que más le preocupaba no estaba en ninguna olla. Estaba en el rostro de su patrón. Don Rodrigo Santamaría estaba comenzando a mostrar los síntomas. Todo comenzó con escalofríos que el hacendado intentaba ocultar bajo capas de ropa gruesa, incluso con el calor abrasador. Luego aparecieron manchas amarillentas en el blanco de sus ojos. Finalmente, las náuseas que lo obligaban a retirarse del comedor antes de que los sirvientes notaran. Don Rodrigo sabía que estaba infectado, pero tenía un plan: sobrevivir apenas 2 semanas más, el tiempo suficiente para recibir a los compradores europeos, cerrar la venta, cobrar el dinero y huir a Ciudad de México, donde recibiría tratamiento médico de primera clase. Para ocultar su deterioro, recurrió a un arsenal de maquillajes y polvos que su difunta madre había dejado. Cada mañana se encerraba en su habitación y cubría las manchas amarillas de su piel con capas de polvo blanco. Usaba cuellos altos para esconder las erupciones en el cuello. Tomaba láudano para controlar las náuseas. Creía que estaba engañando a todos, pero Joaquín lo veía todo. Una mañana, Lucía, la lavandera joven de apenas 18 años, llegó a la cocina con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblando. Sin decir palabra, extendió una sábana que pertenecía a la cama de don Rodrigo.
La tela blanca estaba manchada con un líquido oscuro, casi negro. No era sudor normal. Era el vómito característico de la fiebre amarilla en etapa avanzada, un vómito que parecía borra de café y que indicaba hemorragia interna. «Joaquín», susurró Lucía, «he visto al patrón quemando ropa en el patio trasero a medianoche. Está enfermo. Va a matar a todos si viene esa gente de Europa y descubre la peste». Joaquín asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Si los europeos llegaban, inspeccionaban la propiedad y descubrían la epidemia, no solo cancelarían la compra, llamarían a las autoridades sanitarias que quemarían la hacienda completa, con todos adentro si era necesario, para evitar que la plaga se extendiera. Los trabajadores serían abandonados a su suerte. Don Rodrigo, con su dinero y conexiones, escaparía, pero ellos morirían. Fue en ese momento que Joaquín tomó una decisión que cambiaría todo. Esa misma tarde, caminó hacia el cementerio improvisado donde don Rodrigo había ordenado enterrar a los muertos de fiebre amarilla. El lugar estaba oculto en lo profundo del cañaveral, lejos de cualquier camino. Allí, Joaquín vio lo que buscaba: buitres. Docenas de ellos rondaban el área, alimentándose de la muerte que el hacendado intentaba esconder. Pero algunos de esos buitres ya no volaban. Estaban en el suelo, lentos, con las plumas erizadas y los ojos vidriosos. Se habían alimentado de carne infectada y ahora ellos mismos estaban enfermos, portadores concentrados del mismo veneno que mataba a los trabajadores. Con una calma que solo quien ha perdido todo puede tener, Joaquín capturó 3 de esas aves enfermas. No sintió asco. Sintió que tenía en sus manos la herramienta perfecta de justicia. Joaquín llevó las aves a un rincón secreto de la cocina, lejos de los ojos de los ayudantes y del capataz que siempre andaba merodeando en busca de algo que robar o alguien a quien golpear. El banquete de bienvenida para los compradores europeos sería en 3 días. El plato principal anunciado era pato silvestre con salsa de naranja agria, un manjar caro que don Rodrigo había encargado para impresionar a los visitantes. Pero lo que se serviría no sería pato. Joaquín comenzó a preparar la carne de los buitres infectados con el cuidado de un cirujano. La trató con vinagre fuerte para eliminar el olor a carroña. La marinó en vino caro y especias importadas: pimienta negra, clavo, canela, jengibre, hierbas que don Rodrigo guardaba bajo llave en su despensa privada. El olor de las especias era tan fuerte que podía enmascarar casi cualquier cosa. Y Joaquín sabía exactamente cómo hacer que carne oscura y fibrosa pareciera el pato más fino. Pero don Rodrigo estaba cada vez más paranoico. Una tarde entró a la cocina con el rostro tan pálido de polvo que parecía un fantasma. Se acercó a Joaquín y colocó la mano en el mango de su bastón, que todos sabían escondía una daga. «Joaquín», dijo con voz ronca, «el banquete del sábado debe ser perfecto. Absolutamente perfecto. Si algo sale mal, si hay un solo comentario negativo de los invitados, te haré azotar hasta que no puedas caminar. ¿Entendido?» Joaquín, sin levantar la vista de la tabla de cortar, respondió con voz tranquila: «Será una comida que nadie olvidará jamás, patrón». Don Rodrigo sonrió, una sonrisa torcida que hizo que una grieta apareciera en el maquillaje cerca de su oreja. Luego salió de la cocina, tosiendo disimuladamente en un pañuelo que guardó rápidamente en el bolsillo. Joaquín sabía que el tiempo se estaba agotando. No solo para su plan, sino para todos en la hacienda. El sábado 24 de agosto de 1895 llegó con un calor sofocante que hacía el aire temblar sobre los campos de caña. A las 5 de la tarde, una caravana de 3 carruajes llegó a la hacienda Los Naranjos. Los compradores europeos habían llegado: Monsieur Philippe Duchamp, un banquero francés de París; su socio, el señor Heinrich Weber, un industrial alemán de Hamburgo; y acompañándolos, el doctor Andrés Villarreal, inspector sanitario del gobierno mexicano que debía certificar que la propiedad estaba libre de enfermedades. Don Rodrigo los recibió en el salón principal, bajo la luz de arañas de cristal importadas y rodeado de muebles de caoba tallada. El maquillaje del hacendado era impecable esa noche, pero Joaquín, observando desde la puerta de la cocina, notó que sudaba excesivamente. El sudor brotaba por debajo de la capa de polvo blanco, creando pequeños riachuelos que amenazaban con revelar la piel amarillenta debajo. Monsieur Duchamp estaba impresionado con el lujo de la casa. Comentaba sobre la limpieza, elogiaba a don Rodrigo por mantener todo tan ordenado mientras otras haciendas de la región estaban siendo devastadas por la fiebre. «Disciplina, señores», decía don Rodrigo con voz ligeramente temblorosa.
La disciplina y la higiene son los secretos de una hacienda próspera. Mentía con la misma facilidad con que ordenaba azotar a un trabajador. En la cocina, Joaquín supervisaba cada detalle. Había escondido las plumas negras y las vísceras de los buitres en un hoyo bajo las piedras del piso. Si el capataz decidía inspeccionar la cocina, todo terminaría antes de comenzar. Y el capataz entró. Venía desconfiado por el olor que salía de una de las ollas. Joaquín actuó rápido. Sacó una botella de aguardiente que había guardado y se la ofreció al hombre, diciéndole que era un regalo por todo su trabajo. El capataz, movido por la codicia y el vicio, tomó la botella y salió al patio, dejando el camino libre. Pero el primer peligro real ocurrió cuando el primer plato, una sopa de entrada, fue llevado al comedor. Se escuchó el sonido de algo quebrándose. Un plato de porcelana francesa se había estrellado contra el suelo. Había sido don Rodrigo. Su mano había temblado tanto que perdió el control. El silencio en el salón fue absoluto por unos segundos. El doctor Villarreal miró fijamente la mano del hacendado, que fue rápidamente escondida bajo la mesa. Don Rodrigo dio alguna excusa sobre el cansancio de la edad, pero Joaquín vio que el pánico se había instalado en los ojos de Villano. El momento había llegado. Joaquín colocó la carne de buitre, ahora transformada visualmente en un pato espectacular, en una bandeja de plata. La cubrió con una salsa oscura y brillante de naranja agria, vino tinto y miel. Sabía que el sabor sería la prueba final. También sabía que la carne de un ave enferma, cargada con concentraciones masivas del virus de la fiebre amarilla, aceleraría cualquier síntoma que don Rodrigo estuviera intentando ocultar. Era un veneno natural. Una dosis de realidad servida en bandeja de plata. Joaquín respiró hondo y entró al comedor con la postura de un sirviente fiel, pero con la mente de un ejecutor. El aroma de la carne especiada llenó el ambiente. Los invitados, hambrientos e impresionados, prepararon sus cubiertos. Monsieur Duchamp comentó que nunca había visto un pato tan grande y apetitoso. Don Rodrigo, intentando mantener la pose de anfitrión generoso, ordenó que Joaquín sirviera a los invitados primero. Pero Joaquín hizo algo diferente. Caminó directo hacia la cabecera de la mesa, deteniéndose junto a don Rodrigo. Lo miró a los ojos, esos ojos cada vez más amarillentos a pesar del maquillaje, y dijo en un tono que solo los dos entendían. El patrón primero, ¿verdad? El dueño de casa siempre debe probar la mejor parte. Don Rodrigo dudó. Sentía náuseas crecientes, no por la comida sino por la enfermedad que rugía dentro de él. Miró al doctor Villarreal, que lo observaba con curiosidad. Miró a Monsieur Duchamp, que esperaba la señal para empezar. Sin salida, tomó el tenedor. Cortó un pedazo de la carne oscura y la llevó a su boca. Joaquín no apartó la mirada. Quería ver el momento exacto en que la mentira comenzaría a desmoronarse. El hacendado masticó despacio. El sabor era extraño, metálico, terroso, pero tragó. Necesitaba mantener la farsa. Lo que don Rodrigo no sabía era que esa primera mordida sellaría su destino. Los otros invitados comenzaron a comer. Durante los primeros minutos, todo pareció normal. Hubo elogios a la preparación, comentarios sobre las especias exóticas. Pero entonces, don Rodrigo comenzó a sentir algo. Primero fue un mareo ligero, luego un calor abrasador que subía desde el estómago. Sus manos empezaron a temblar violentamente. El sudor comenzó a brotar en torrentes, disolviendo el maquillaje en tiempo real. Intentó excusarse para ir al baño, pero cuando se puso de pie, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas frente a sus invitados. Y entonces comenzó el vómito. El vómito negro, ese líquido oscuro como borra de café que es el símbolo inconfundible de la fiebre amarilla en etapa avanzada, salió de la boca de don Rodrigo en oleadas violentas, salpicando el mantel blanco, los platos de porcelana, los zapatos lustrosos de Monsieur Duchamp. El doctor Villarreal se puso de pie de un salto. Su rostro palideció al instante. Era médico. Reconoció los síntomas inmediatamente. «Fiebre amarilla», gritó, retrocediendo de la mesa. «Este hombre tiene fiebre amarilla avanzada». El pánico estalló en el comedor. Los europeos se levantaron bruscamente, tirando sillas, derramando copas de vino. Monsieur Duchamp gritaba en francés, exigiendo saber qué estaba pasando. Heinrich Weber ya corría hacia la puerta. Don Rodrigo, arrodillado en el suelo, con el rostro ahora completamente expuesto, la piel amarilla brillando bajo la luz de las velas, levantó una mano temblorosa hacia el doctor Villarreal. «Por favor», suplicó con voz quebrada, «llévenme a un hospital en Veracruz».
Tengo dinero. Pagaré lo que sea. Pero el doctor Villarreal ya estaba retrocediendo hacia la salida, cubriéndose la boca con un pañuelo. Esta propiedad está en cuarentena inmediata, declaró con voz firme. Nadie entra ni sale hasta que lleguen las autoridades sanitarias. Joaquín observaba desde el umbral de la cocina. Su plan había funcionado perfectamente. Había forzado la verdad a salir antes de que don Rodrigo pudiera escapar con el dinero, antes de que pudiera abandonar a los trabajadores a su muerte. Pero lo que Joaquín no esperaba era lo que sucedió después. Don Rodrigo, con la lucidez desesperada de un hombre que sabe que está condenado, se volteó hacia Joaquín. Sus ojos inyectados de sangre se clavaron en el cocinero. Tú, siseo con voz llena de odio. Tú hiciste esto. Tú me envenenaste. Y con la última chispa de fuerza que le quedaba, don Rodrigo sacó la daga de su bastón y se lanzó hacia Joaquín. El capataz y 2 sirvientes tuvieron que sujetarlo. El hacendado gritaba, vomitaba, deliraba sobre quemar a Joaquín vivo, sobre las fortunas que perdería, sobre la injusticia de morir mientras los peones seguían vivos. El doctor Villarreal ordenó que encerraran a don Rodrigo en su habitación. Que nadie lo toque sin protección, advirtió. Esta enfermedad es altamente contagiosa. Esa noche, mientras don Rodrigo agonizaba solo en su habitación de lujo, gritando maldiciones suplicando por morfina que nadie le daría, Joaquín se sentó en la cocina vacía. Lucía entró silenciosamente y se sentó a su lado. ¿Crees que hiciste lo correcto?, preguntó en voz baja. Joaquín miró el fogón apagado, las ollas vacías, la bandeja de plata todavía en la mesa. Él mató a docenas de personas, respondió finalmente. Niños, mujeres, hombres. Los obligó a trabajar hasta que murieron, solo para mantener su dinero. ¿Qué es más correcto? ¿Dejar que escape y que todos muramos? ¿O asegurarse de que la verdad salga a la luz? No hubo respuesta porque no había respuesta fácil. Don Rodrigo Santamaría murió 3 días después, solo en su habitación, con la piel amarilla como un limón podrido y los ojos vidriosos mirando al techo. Su cuerpo fue envuelto en sábanas empapadas en cal y enterrado en una fosa común en el cañaveral, el mismo lugar donde había ordenado quemar a sus trabajadores. La hacienda Los Naranjos nunca fue vendida. Fue confiscada por el gobierno y eventualmente abandonada. Dicen que todavía hoy, si caminas por las ruinas, puedes oler naranja agria mezclada con algo podrido. Y Joaquín desapareció. Algunos dicen que murió de la fiebre. Otros, que escapó a las montañas con otros sobrevivientes y que usó el dinero que encontró escondido en la habitación del hacendado para comenzar una nueva vida. La justicia que se sirvió en la hacienda Los Naranjos no está en ningún libro de leyes. Fue una justicia cocinada con fuego y venganza, y servida en una bandeja de plata a quien creía estar por encima de la humanidad. Esta es la historia que Niebla del Terror rescata para ti hoy. Si te impactó, dale like, suscríbete y comparte. Comenta de qué país nos ves y qué piensas de la decisión de Joaquín.